suscríbete. El 2010 marcaba el inicio de una nueva década y un año con muchas noticias en materia luchística para la WWE. Un año que inició con los remanentes de lo que fue el 2009 y que terminó con algunas historias innovadoras y momentos importantes que marcaron la carrera de muchas superestrellas. Invasiones masivas, feudos fraternales, la despedida de algunas leyendas y el inicio del ascenso estelar para algunos luchadores que marcarían los siguientes 10 años en la compañía. Es por esto que hoy, en F24, recordaremos todos estos momentos y muchos más, ya que veremos todos los pay-per-views de la WWE en el 2010. El primer pay-per-view de la década lo vimos durante la última noche del mes de enero, cuando el Royal Rumble llegó a nuestras pantallas en vivo desde Atlanta, Georgia. El evento fue bien recibido, en gran parte gracias a una excelente batalla real, aunque antes de hablar de esta, vamos a hablar un poco del resto del show. Díganle hola al campeonato de la ECW, que fue defendido en la primera lucha de la noche, con Christian derrotando a Ezekiel Jackson. Después de esto, díganle adiós al campeonato de la ECW, ya que esta fue la única vez que fue defendido en pay-per-view durante toda la década, gracias a la desaparición de la marca en el mes de febrero. Un combate no anunciado por el campeonato de los Estados Unidos se llevó a cabo después de esto, con The Miz reteniendo exitosamente su título tras vencer a MVP. El sorpresivo campeón de la WWE, Sheamus, defendió exitosamente su campeonato ante Randy Orton tras que Cody Rhodes lo atacara, dándole un triunfo por descalificación al guerrero celta. Esto también ayudó a progresar la ruptura de The Legacy, historia que continuaría con rumbo a WrestleMania. En una historia que es vista como de muy mal gusto, Michelle McCool perdió su campeonato femenino en segundos tras caer ante Mickie James, o como ella la llamaba por aquel entonces, Piggy James. En la mejor lucha individual de la noche, The Undertaker retuvo el campeonato mundial pesado tras vencer a Rey Mysterio, quien se mostró como una verdadera estrella en su oportunidad contra el enterrador. La noche cerró con el Royal Rumble, uno de los más cortos de la historia, pero a su vez uno de los mejores. Desde los primeros minutos, con la dominación de CM Punk y su sermón Straight Edge, el encontronazo de DX y John Cena y la historia de Shawn Michaels, quien necesitaba ganar esta lucha para retar al Undertaker en WrestleMania por el campeonato mundial, y así poder vengar su derrota de un año antes. Michaels se volvió loco tras ser eliminado por Batista, atacando referees en su camino hacia vestidores. Esta batalla real fue para Edge, quien hizo su regreso tras perderse casi 7 meses de acción luego de sufrir una lesión a mediados del 2009, garantizándose así una lucha estelar titular para WrestleMania 26. Los cambios en la presentación de los pay-per-views de la empresa que iniciaron en la segunda mitad del 2009 se extendieron hacia la primera mitad del 2010, ya que atrás quedaba el clásico de febrero, No Way Out. En su lugar llegaba Elimination Chamber, evento donde de manera anual se verían combates adentro de esta estructura. Esta primera edición del pay-per-view abrió precisamente con una lucha dentro de la cámara de la eliminación por el campeonato de la WWE. En esta, Sheamus defendía su presea ante Kofi Kingston, John Cena, Triple H, Randy Orton y Ted DiBiase. El ganador del combate fue Cena, aunque tan solo unos instantes después de ganar, tuvo que defender de nueva cuenta el campeonato ante Batista, quien tras hacerle unos favores a Mr. McMahon, se hizo de esta oportunidad titular no anunciada. El animal venció a un lastimado Marine y se convirtió en el campeón de la WWE. El elegido, Drew McIntyre, defendió con éxito el campeonato intercontinental tras derrotar a Kane, siguiendo de esta manera con el empuje que, en palabras del mismo Mr. McMahon, lo tenía destinado a ser un futuro campeón mundial. Un combate que se había anunciado como la final de un torneo para coronar a una nueva campeona de las divas entre Maryse y Gail Kim, se terminó convirtiendo en una lucha por equipos en la cual estas dos cayeron ante Layla y Michelle McCool. Por segundo mes consecutivo, The Miz derrotó a MVP para retener el campeonato de los Estados Unidos. Y en el evento estelar, fue el turno de SmackDown para mostrar el talento de su roster adentro de la cámara de la eliminación. The Undertaker, quien casi fue achicharrado durante su entrada, defendió el campeonato mundial pesado ante Rey Mysterio, CM Punk, R-Truth,
John Morrison y Chris Jericho, quien se convirtió de nueva cuenta en el campeón mundial, tras que un desesperado Shawn Michaels, en búsqueda de su revancha ante el enterrador, le costara la victoria al hombre muerto, dándole el campeonato a uno de sus más grandes rivales, pero convenciendo al Undertaker de aceptar su reto para el show de shows. En vivo desde el desierto en Glendale, Arizona, WrestleMania 26 fue uno de esos eventos que, aunque en calidad no ofrece tanto como otras ediciones, en el factor nostalgia tiene demasiado jugándole a favor. El evento abrió con los campeonatos unificados por equipos, con Big Show y The Miz venciendo en una rápida lucha al equipo de John Morrison y R-Truth para retener las preseas. En una triple amenaza con The Legacy, Randy Orton derrotó a sus dos discípulos, Cody Rhodes y Ted DiBiase, con un resultado que mostraba que aunque la WWE veía potencial en estos dos prospectos, aún no los consideraba listos para la escena estelar. La lucha de escaleras Money in the Bank fue expandida a sobremanera, contando con 10 participantes, en la que terminaría siendo la última edición de la lucha celebrada en WrestleMania. Jack Swagger se llevó el contrato tras derrotar a Shelton Benjamin, Kane, Christian, Kofi Kingston, Evan Bourne, MVP, Matt Hardy, Drew McIntyre y Dolph Ziggler. El todo americano haría efectivo su contrato unos días después para convertirse en campeón mundial pesado. Triple H derrotó a Sheamus y Rey Mysterio hizo lo propio ante CM Punk, en un par de luchas individuales que fueron decentes, pero no ofrecían mucho más que solo buena acción en el ring. Aún así, esta acción decente es infinitamente mejor que lo que vimos entre Bret Hart y Mr. McMahon después de esto, ya que el Hitman no tenía en realidad el alta médica para tener una lucha de verdad. Toda la familia Hart sirvió como leñadores, con el Hitman haciendo rendir al jefazo tras varios interminables minutos de lucha. Chris Jericho superó a Edge de manera sorprendente para retener el campeonato mundial pesado, por lo que la inspiradora historia de regreso de la superestrella categoría R no culminaría con su coronación. Una lucha entre equipos femeninos terminó con Vicky Guerrero haciéndole el conteo de 3 a Kelly Kelly. John Cena consiguió su revancha de lo sucedido un mes antes en Elimination Chamber, tras vencer a Batista para recuperar el campeonato de la WWE. Y en el evento estelar, Shawn Michaels puso su carrera en juego, con tal de recibir una segunda oportunidad de romper la racha invicta de The Undertaker. Una lucha con calidad similar a la de un año antes, con una historia increíble agregada, se encargó de ponerle punto final a una de las más grandes carreras en la historia del wrestling, ya que el hombre muerto venció al chico rompecorazones y lo mandó al retiro, saliendo de este solo una vez, 8 años después, aunque a nadie le gusta hablar de eso. Mientras tanto, en algún lugar del mundo... ¡Oh no! ¡Estamos en problemas! Parece que Goldberg se dirige hacia la estación del tren de F24 y no se ve que tenga buenas intenciones. No creo que quiera que deje que el 77% de las personas que ven los videos y no están suscritos al canal se suscriban, o que las personas que estén viendo esto vayan a seguir la cuenta de Twitter @F24, y mucho menos tiene cara de dejar que la gente obtenga un dato diario en Instagram en el mismo @F24. ¡Oh no! ¿Ahora quién podrá salvarnos? No puede ser, es CM Punk, sí, es CM Punk. Él ha derrotado a Goldberg y nos ha salvado. Ahora todos podremos seguir siendo parte del tren de F24 sin ningún problema. Y todos podrán suscribirse al canal. Extreme Rules oficialmente tomaba el lugar de Backlash como el pay-per-view inmediatamente posterior a WrestleMania en el 2010, con un show que revisitó gran parte de la cartelera del show de shows, agregándole estipulaciones a estos combates. La noche abrió con lo que se suponía sería una pelea callejera entre Triple H y Sheamus, aunque el guerrero celta atacó al juego por la espalda, dejando la celebración del combate en duda. En su lugar, aparecerían los campeones por equipo, The Miz y el Big Show, con Teddy Long anunciando una ruleta rusa para conocer a sus nuevos retadores. Show Miz venció a John Morrison y R-Truth, después a MVP y a Mark Henry, antes de perder ante la Hart Dynasty. Todo esto en poco más de 5 minutos. A continuación, CM Punk puso su cabellera en juego ante Rey Mysterio, salvándose de la humillación de Chicago gracias a un misterioso enmascarado. La explosión de Crime Time llegó a pay-per-view, con JTG derrotando a Shad Gaspard en una lucha con correas.
el ahora campeón mundial pesado Jack Swagger defendió con éxito su campeonato ante Randy Orton en una lucha con reglas extremas. Tras esto, Sheamus reaparecería, con Triple H rechazando los consejos de los médicos que le pedían que no luchara para de todos modos pelear ante el guerrero celta. Hunter cayó ante Sheamus en la lucha que representó el final de la carrera a tiempo completo del Rey de Reyes, quien se comenzaría a concentrar más en su carrera corporativa. Beth Phoenix venció a Michelle McCool en una lucha extrema para ganar el campeonato femenino una vez más. Edge y Chris Jericho cerrarían su feudo adentro de una jaula de acero, con Edge venciendo a su ex compañero de equipo por conteo de 3. Y el evento estelar vio el infame cierre de la cinta de aislar, cuando Batista y John Cena se enfrentaron en una lucha de último hombre de pie, que fue ganada por el Marine tras que él amarrara los pies del animal a uno de los postes del ring usando cinta de aislar. De esta curiosa forma, el campeonato de la WWE se mantuvo en la cintura de Cena por un mes más, aunque una revancha más entre estos dos aún estaba por venir. La primera edición de Over the Limit, en el mes de mayo del 2010, es considerado como uno de los pay-per-views con la peor suerte para la compañía y para su roster, con una gran cantidad de lesiones. La cartelera dio inicio con un combate por el campeonato intercontinental entre Kofi Kingston y Drew McIntyre, con el ganés derrotando a McIntyre para ganar el campeonato. El elegido fue atacado por Matt Hardy tras terminar la lucha. Ted DiBiase, quien para este punto aún era visto como una futura superestrella por encima de Cody Rhodes, tuvo un pésimo inicio a su carrera individual, cayendo ante R-Truth y saliendo lesionado de esta lucha. Rey Mysterio y CM Punk se volvieron a ver las caras, con la cabellera de Punk y una posición en la Straight Edge Society para Mysterio en juego. El maestro del 619 venció al de Chicago, quien también salió lesionado y pelón de este evento. La Hart Dynasty retuvo los campeonatos por equipo de la WWE tras vencer al sorprendentemente compatible pero fugaz dúo de The Miz y Chris Jericho. Edge contra Randy Orton terminó en un doble conteo fuera, en una lucha en la cual Orton sufrió una lesión que, aunque no fue de gravedad, sí lo dejó fuera de acción por algunas semanas. Jack Swagger retuvo el campeonato mundial pesado tras perder ante el Big Show por descalificación. Eve Torres retuvo el campeonato de las divas ante Maryse. Y en el evento estelar, John Cena venció a Batista en una lucha I Quit, en la cual ambos salieron lesionados. Cena le aplicó un ajuste de actitud al animal desde uno de los autos que había en la escenografía, aunque durante su festejo fue atacado por Sheamus, quien apuntaba a ser su siguiente retador. Esta fue la última lucha de Batista en la WWE en 4 años, ya que se marcharía de la empresa para probar suerte en Hollywood, una apuesta que le terminaría saliendo bastante bien. De todos los pay-per-views que la WWE ideó para sus nuevos formatos, quizás el más extraño de todos fue precisamente Fatal 4-Way, ya que a diferencia de TLC o Hell in a Cell, los combates fatales de 4 esquinas no tienen precisamente la jerarquía necesaria para cargar con un evento de esta magnitud. Aún así, el show intentó hacer lo más posible con el concepto, siendo este evento mejor calificado que su antecesor. La noche abrió de manera muy similar a Over the Limit, con una lucha por el campeonato intercontinental entre Drew McIntyre y Kofi Kingston, la cual terminó con más momentos entre el escocés y Teddy Long y una nueva interferencia de Matt Hardy. Kingston retuvo el cinturón. Una fatal de 4 esquinas femenina por el campeonato de las divas vio a Alicia Fox convertirse en campeona de las divas tras derrotar a Eve, Maryse y Gail Kim. Chris Jericho tuvo la mejor lucha de la noche ante Evan Bourne, saliendo victorioso el Super Volador ante un Chris Jericho que poco a poco estaba comenzando a ayudar a la siguiente generación a subir en la jerarquía. Rey Mysterio conquistó el campeonato mundial por segunda vez en su carrera, tras derrotar a Jack Swagger, al Big Show y a un ahora enmascarado CM Punk. Originalmente, Mysterio ni siquiera iba a participar en esta lucha, ya que su posición le pertenecía a The Undertaker, quien semanas antes fue encontrado en estado vegetativo por su hermano Kane, algo que dejó libre su puesto y haría que el demonio comenzara a buscar venganza contra quienes creía eran los responsables. The Miz derrotó a R-Truth para seguir reinando como campeón de los Estados Unidos.
La Hart Dynasty retuvo los campeonatos por equipos tras vencer a un equipo de samoanos recién llegados a la empresa de nombres Jimmy y Jey Uso. Me pregunto qué fue de ellos. Y en el evento estelar, Sheamus aprovechó el caos causado por la interferencia de The Nexus, un grupo formado por los novatos de la primera temporada de NXT, para derrotar a Edge, Randy Orton y a John Cena, convirtiéndose por segunda vez en campeón de la WWE. El concepto de Money in the Bank se había graduado de WrestleMania, convirtiéndose en su propio pay-per-view. Money in the Bank 2010 se celebró en Kansas City, con 2 luchas con escaleras, una lucha titular en jaula y un par de sorpresas más. La noche abrió con la lucha por el maletín de SmackDown, la cual enfrentaba a Dashing Cody Rhodes, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Kane, Matt Hardy, Christian, Dolph Ziggler y al Big Show, quien presentó una escalera especial capaz de tolerar su peso, la cual fue parte principal de este combate. Al final, de manera sorpresiva, fue Kane, quien tras múltiples participaciones en la estipulación logró ganar el contrato. Esto no fue el final de la historia de Kane en este show. Alicia Fox retuvo su campeonato de las divas tras vencer a Eve Torres. La dinastía Hart repitió su victoria del mes anterior, derrotando de nueva cuenta a los Usos por los campeonatos por equipo. Tras 2 derrotas, seguramente los Usos no llegaron a mucho. Rey Mysterio defendió con éxito el campeonato mundial tras vencer a Jack Swagger en el que sería el final del empuje del todo americano en la escena estelar. Inmediatamente después del combate, Kane se convirtió en el primer luchador en canjear su maletín Money in the Bank la misma noche que lo había ganado, convirtiéndose en campeón mundial pesado por primera vez desde aquel reinado de una noche en 1998. Layla retuvo el campeonato femenino tras vencer a Kelly Kelly, antes de que el maletín de Monday Night Raw se pusiera en juego, con The Miz ganando una de las luchas Money in the Bank con más talento de la historia. Además del asombroso, en esta lucha también participaron Randy Orton, Edge, Chris Jericho, Mark Henry, Evan Bourne, John Morrison y Ted DiBiase. El evento central vio a Sheamus defender su campeonato de la WWE ante John Cena adentro de una jaula de acero, aunque esta no pudo evitar la interferencia de los Nexus, quienes una vez más le costaron el campeonato a Cena, dándole el triunfo al irlandés. La guerra entre la facción y el Marine había llegado a su punto de ebullición, con la solución natural a estos problemas siendo la realización de un muy esperado combate. La fiesta más caliente del verano no fue precisamente la fiesta más exitosa del verano aquel 2010, con un show que arruinó por completo la más grande historia que tenía la WWE en la época con los Nexus y no logró compensar esto con el resto del show. Este dio inicio con una lucha por el campeonato intercontinental entre Dolph Ziggler y Kofi Kingston, la cual terminó sin resultado tras que los Nexus atacaran a ambas estrellas para enviarle un mensaje a John Cena y a su equipo, a quienes se enfrentarían en el evento estelar. Melina se convirtió en campeona de las divas tras derrotar a Alicia Fox, en una lucha que se ha convertido en un meme debido a que la futura Funkadactyl, Cameron, mencionó durante su participación en Tough Enough que esta era su lucha favorita de todos los tiempos en frente de Stone Cold Steve Austin. El Big Show, no conforme con solo vencer a CM Punk, venció a toda la Straight Edge Society en una lucha 3 contra 1 que no le hizo un solo favor al de Chicago. Randy Orton venció a Sheamus por descalificación, en un resultado similar al del Royal Rumble en el mes de enero. El guerrero celta continuó reinando como campeón. Kane retuvo el campeonato mundial pesado tras vencer a Rey Mysterio, aunque tras terminada la lucha se dio el regreso de The Undertaker, quien confirmó que su atacante había sido su propio hermano todo este tiempo, haciendo Kane un heel turn e iniciando oficialmente la historia principal de su reinado como campeón. Y en el evento estelar, los Nexus enfrentaron al equipo de John Cena, formado por el Marine, Chris Jericho, Edge, John Morrison, R-Truth, Bret Hart y el regreso sorpresa de Daniel Bryan, quien había debutado como parte de los Nexus, pero fue despedido rápidamente tras un incidente con la corbata de Justin Roberts durante el debut de la facción. La lucha tuvo un final controversial, ya que Cena se convirtió en Superman, sobreponiéndose a todas las adversidades posibles para derrotar a la facción amarilla con negra,
en un resultado que sepultó la credibilidad de un grupo formado en su totalidad por jóvenes novatos que no tenían más de un par de meses de aparecer en la programación. Este resultado prácticamente le quitó todo interés a la historia, la cual poco a poco se hundiría y no llegaría a su potencial completo. Night of Champions vio un cambio en su espacio en el calendario, pasando del mes de junio, donde se había celebrado desde el 2007, al mes de septiembre, convirtiéndose en el pay-per-view posterior a SummerSlam. La noche en la que todos los campeonatos eran defendidos inició con el campeonato intercontinental, ya que Dolph Ziggler venció a Kofi Kingston en una lucha que esta vez sí tuvo un resultado definitivo. En la única lucha no titular del show, el Big Show derrotó a CM Punk, en la que sería la última aparición en pay-per-view de Punk como el líder de la Straight Edge Society. Serena y Luke Gallows abandonarían la empresa en los meses siguientes, y Joey Mercury comenzó a enfocarse más en el trabajo tras bastidores como agente. Daniel Bryan consiguió su primera prueba de oro, derrotando a su ex mentor en NXT, The Miz, por el campeonato de los Estados Unidos. La campeona femenina, Michelle McCool, venció a la campeona de las divas, Melina, oficialmente unificando ambos campeonatos. Con esta decisión, la división de marcas lucía cada vez más cerca de su final definitivo. En la primera lucha de esta nueva versión de su feudo, Kane derrotó al Undertaker en una lucha super libre para retener el campeonato mundial pesado. La Hart Dynasty, quienes ya no tenían el momento que los hizo ganar los campeonatos por equipo en el mes de mayo, fueron los primeros eliminados en una reyerta por sus títulos. Poco tiempo después, Tyson Kidd y David Hart Smith se separarían definitivamente. Esta lucha incluyó a equipos como los Uso, Santino Marella y Vladimir Kozlov, Evan Bourne y Mark Henry, y los eventuales ganadores, Cody Rhodes y Drew McIntyre. Un equipo que estoy seguro que cobrará más relevancia histórica cuando estos dos tengan un feudo estelar más de una década después. El evento central fue un Six-Pack Challenge con eliminación por el campeonato de la WWE. Esta lucha incluyó la participación del campeón Sheamus, Chris Jericho, en su última aparición en pay-per-view hasta el Royal Rumble del 2012, John Cena, Edge, Wade Barrett y Randy Orton, quien salió como el gran ganador y se convirtió de nueva cuenta en campeón de la WWE. Hell in a Cell 2010 llegó en vivo desde el American Airlines Center en Dallas, Texas, con una cartelera que aunque solamente tuvo 6 luchas, entre ellas había 2 guerras adentro de la celda infernal y una viniendo de aquellos primeros capítulos de la celda en 1997. El evento abrió con un combate por el campeonato de los Estados Unidos, en el cual las rendiciones contaban donde fuese, con Daniel Bryan venciendo a The Miz y a John Morrison, en la que sin duda se trata de la lucha de la noche. Randy Orton y Sheamus tuvieron una de esas luchas Hell in a Cell que solo se celebró adentro de la celda porque se llevó a cabo en octubre. Orton venció a Sheamus para retener el campeonato y cerrar el feudo entre estos dos. Edge, recientemente transferido a SmackDown y como face de nueva cuenta, derrotó al ex campeón mundial Jack Swagger, quien era acompañado al ring durante esta época por una botarga de águila. Wade Barrett derrotó a John Cena en la primera lucha individual entre estos dos, gracias a la interferencia de un par de novatos de la segunda temporada de NXT, Michael McGillicuddy y Husky Harris. La estipulación de la lucha forzó a Cena a convertirse en el nuevo miembro de los Nexus, en una historia que pudo haberle dado una segunda vida a la facción, pero no terminó siendo lo que todos esperábamos. Natalya derrotó a Michelle McCool, aunque lo hizo por descalificación, y el campeonato de las divas se quedó en la cintura de Michelle. Y en el evento estelar, después de 13 años de haber debutado en esta misma celda, atacando a su hermano, Kane finalmente se vería cara a cara con el Undertaker adentro de la celda infernal por el campeonato mundial pesado. La lucha terminó con la sorpresiva traición de Paul Bearer al hombre muerto, quien fue cegado por una luz salida de su propia urna antes de ser derrotado por Kane, quien se mantenía como campeón mundial pesado y vencía por segundo mes consecutivo a su hermano. La segunda edición de Bragging Rights trajo de regreso la guerra de marcas en un evento específicamente diseñado para esta, con un pay-per-view que está marcado por finales decepcionantes y un giro en la historia que quedó para siempre inconcluso. El show abrió con la mejor lucha de la noche, cuando el campeón de los Estados Unidos Daniel Bryan venció al campeón intercontinental Dolph Ziggler
en un combate que no estaría fuera de lugar en un pay-per-view moderno de la WWE. El bizarro equipo de John Cena y David Otunga derrotó al dúo futuramente estelar de Cody Rhodes y Drew McIntyre para convertirse en campeones por equipo, aunque su reinado sería corto, ya que un día después, Wade Barrett los forzaría a perder los campeonatos ante un dúo diferente adentro de los mismos Nexus. Para el mes de octubre, ya había quedado claro que Ted DiBiase no iba a ser la mega estrella que la WWE pensaba de él, aunque la empresa seguía intentándolo, ya que derrotó a Goldust en un combate individual. Layla venció a Natalya para que LayCool siguieran siendo las campeonas de la división, aunque esta victoria llegó con un poco de ayuda de Michelle McCool y por ende el feudo iba a continuar, en la que hasta el día de hoy ha sido la última aparición de la lucha Buried Alive. Kane venció a The Undertaker para mantenerse como campeón mundial pesado, aunque esta victoria llegó con la sorpresiva interferencia de los Nexus, quienes atacaron al enterrador y le permitieron a la máquina roja de la destrucción enterrarlo vivo. Este feudo nunca fue resuelto y el ataque de los Nexus al enterrador nunca fue mencionado de nueva cuenta. Luego de ver a un hombre ser enterrado vivo por cuarta vez, naturalmente estamos muy interesados en ver qué show es mejor, ya que el equipo de SmackDown venció al equipo de Raw por segundo año consecutivo en un combate 7 contra 7 con eliminaciones. Edge y Rey Mysterio sobrevivieron al combate y se llevaron la copa Bragging Rights para el show azul. La noche cerró con una lucha por el campeonato de la WWE entre Randy Orton y Wade Barrett, quien sería acompañado al ring por John Cena, quien tenía la tarea de asegurarse que Barrett saliera victorioso de este show, o se metería en un grave problema. El inglés salió victorioso, pero por descalificación, asegurando que el campeonato de la WWE se manteniera en posesión del depredador máximo, que Cena no se metiera en graves problemas y garantizando que el feudo continuaría para una lucha más. Survivor Series 2010 estuvo muy cerca de ni siquiera suceder, ya que según reportes de la época, el show fue cancelado, debido a que la importancia del evento había disminuido considerablemente en los años previos. Al final, fue salvado debido a la reacción generalizada del público, y la WWE respondió dando otro Survivor Series sin mucha sustancia, más allá de la historia del evento estelar, la cual estuvo a punto de llegar a la sobreexplotación. La noche abrió con un combate por el campeonato de los Estados Unidos, con Daniel Bryan derrotando a Ted DiBiase para retener su campeonato. John Morrison comenzaba lo que parecía ser un empuje estelar, venciendo a Sheamus en una lucha individual. En una de las luchas más curiosas celebradas en el 2010, y quizás en toda la historia de la WWE, Dolph Ziggler defendió el campeonato intercontinental con éxito contra el ganador de la segunda temporada de NXT, Cabal, mejor conocido en el mundo de las independientes como Low Ki. La ex estrella de Ring of Honor y TNA tuvo un breve paso por WWE, que incluyó este combate, su único en pay-per-view. En la tradición de Survivor Series, 5 contra 5, por eliminación, el equipo capitaneado por Rey Mysterio, formado por el enmascarado, Kofi Kingston, Chris Masters, MVP y el Big Show, derrotó al equipo capitaneado por Alberto Del Río, formado por el Patrón, quien apenas tenía un par de meses de haber debutado, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Jack Swagger y Tyler Rex. Mysterio y el Big Show fueron los únicos supervivientes. Natalya venció a LayCool en una lucha en desventaja para finalmente ganar el campeonato de las divas. Edge contra Kane por el campeonato mundial pesado terminó en un empate, luego de que ambos luchadores cayeron por conteo de 3 al mismo tiempo. En la semiestelar, Justin Gabriel y Heath Slater de los Nexus derrotaron a Santino Marella y a Vladimir Kozlov para retener los campeonatos por equipos, y en el evento central, Randy Orton enfrentaba a Wade Barrett por el campeonato de la WWE, con John Cena actuando como referee invitado. Era free or fired para Cena. En caso de ganar Barrett el campeonato de la WWE, sería libre de los Nexus, pero en caso de ganar Orton la lucha, sería despedido de la WWE. Cena tomó la decisión moralmente correcta. Contó las 3 palmadas para darle el triunfo a Randy Orton, aun cuando esto le costó su trabajo con la WWE. Pero esta es la WWE, y aunque John Cena había sido despedido, fue el personaje principal de las siguientes emisiones de Monday Night Raw, destruyendo uno por uno a todos los miembros de los Nexus, llevando a una lucha en TLC,
último pay-per-view del año, aunque esta, al ser el evento estelar, será hablada después del resto de la cartelera. El show abrió con un combate con escaleras por el campeonato intercontinental, con Dolph Ziggler reteniendo el campeonato tras vencer a Kofi Kingston y a Jack Swagger, luego de que el título cayera de donde estaba colgado, tras un forcejeo entre el todo americano y el ganés, tomando control de el Ziggler, quien estaba en la lona. Natalya hizo equipo con Beth Phoenix para vencer a Lay Cool en una lucha con mesas. Santino Marella y Vladimir Kozlov se mantuvieron como campeones por equipo, tras vencer por descalificación a Justin Gabriel y Heath Slater, quienes recibieron aquí su revancha tras haber perdido las preseas en Raw. El empuje de John Morrison continuaba, venciendo al ahora King Sheamus, luego de que el guerrero celta ganara el torneo King of the Ring, en una lucha con escaleras para determinar al contendiente número 1 por el campeonato de la WWE. Morrison recibiría su oportunidad en el primer Raw del 2011. The Miz, quien canjeó exitosamente su maletín Money in the Bank para convertirse en campeón de la WWE la noche después de Survivor Series, defendió su campeonato ante Randy Orton en una revancha con mesas. Dos combates por separado se convertirían en uno solo por cuestiones de tiempo en el show, cuando Edge, Kane, Rey Mysterio y Alberto del Río se enfrentaron en una fatal de 4 esquinas con mesas, sillas y escaleras por el campeonato mundial pesado. La superestrella categoría R saldría triunfadora e iniciaría el último reinado como campeón mundial de su carrera hasta el día de hoy. El evento estelar fue la lucha con sillas entre el recientemente recontratado John Cena y Wade Barrett. En esta lucha, Cena venció al líder de los Nexus y lo enterró, de manera literal, con una hilera de sillas que formaba parte de la escenografía. Lamentablemente, este entierro también se notó en el buqueo del inglés, ya que Barrett no regresaría a la escena estelar en toda su carrera. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.